Joseph Dagher es profesor en la Escuela de Ciencia Política en el programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muy bien. Y con él vamos a recordar y vamos a repasar un poco de la historia de Lima. 481 años está cumpliendo la capital del Perú. Señor ¿Dagher o Dagher? Dagher. Nada, por ningún lado. Ni una ni otra. Ni una ni otra. Cada día estoy peor. ¿Cómo está, Joseph? Bienvenido a Exitosa. Muchas gracias, Milagro. Un gran gusto estar aquí contigo. Le agradezco. Y entonces, Lima no estaba pensada ni por asomo como la capital. En un principio no. Efectivamente, los primeros conquistadores pensaron en Jauja como una primera posibilidad, pero Jauja tenía el inconveniente de que no tenía el mar muy cerca. Eso, ¿por qué cambiaron de idea? Básicamente por el mar. Básicamente por el mar, pero a su vez tampoco tenía que estar tan cerca del mar porque existía la posibilidad de los piratas, ¿no es cierto?, de que hubiera algún tipo de invasión. Y entonces, en ese sentido, Lima cumplía muy bien esos objetivos, porque era una ciudad que estaba a mediana cercanía del mar, ¿no es cierto?, del Callao, y que estaba en la costa. Además tenía dos características adicionales. Una, que era verde. Es decir, había muchos cultivos, era una ciudad con regadíos, digamos, toda la población prehispánica había logrado que un desierto, porque Lima no es sino un desierto, que un desierto pudiera tener una buena producción agrícola. Y en segundo lugar, era una región que ya había sido habitada. No era muy habitada, habían algunas ciudades o huacas o templos, pero ya había una población previa sobre la cual se podía edificar, ¿no? Imagino que también, bueno, no sé, esta es una pregunta de ignorante, pero el clima jugó a favor, porque es una capital, si uno compara las capitales de otros países, con un clima bastante estable. Nuestro clima es ideal, pese al calor que tenemos en este momento. Pero no sufrimos los estragos de un invierno con rayos y truenos. Efectivamente, no tenemos temperaturas tan extremas, no tenemos picos. Hay quienes dicen que ni siquiera tenemos estaciones. Yo creo que no tanto, ¿no? Porque estos meses sentimos el calor, pero nuestro invierno es absolutamente benigno, ¿no? Sí, claro. ¿Jugó a favores o...? Yo creo que era una... ¿O fue más que, como usted está señalando, Joseph, la geografía? Yo creo que la geografía fue lo principal, pero sin duda el clima era un clima muy agradable, ¿no? Si tuviera que pasar revista a los tres principales hitos históricos que ha vivido Lima, ¿cuáles se le viene a la cabeza? Fíjate, yo creo que es una excelente pregunta, porque usualmente nosotros asociamos a Lima como la Lima virreinal, ¿no es cierto? Como la Lima oligarca, como la Lima del vals criollo. Y claro, todo eso es Lima, pero hoy Lima es mucho más, ¿no? El primer gran hito sería la Lima milenaria, ¿no? Es decir, la Lima antes de la llegada de Pizarro y de los españoles. Una Lima que podemos ver en toda la ciudad, solo que recién hace un par de décadas la estamos viendo. Antes, a pesar de tener las huacas enfrente, eran absolutamente invisibles. Un gran ejemplo es la huaca pugliana, ¿no es cierto? La huaca pugliana que ha sido restaurada y hoy... Pero eso demuestra que en el corazón de Lima existía ya una ocupación prehispánica. O la huaca Choquehuanca también. O la Choquehuanca, o Mateo Salado, o Maranga, o El Paraíso, para irnos un poco más allá. Exitosa. O Pachacámac, ¿no? Es decir, Lima tiene una ocupación prehispánica anterior a los incas, anterior a Huari. Si vemos en El Paraíso, estamos hablando de unos 3.500 años antes de Cristo. Si vemos Pachacamac, estamos hablando de unos 400 o 500, igualmente la huaca pugliana. Entonces yo diría que el primer gran hito es ese, la Lima prehispánica, la Lima milenaria, que hemos empezado a ver recién. El segundo gran hito, por supuesto, es la época virreinal, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo en el siglo XVI y XVII, Lima es la ciudad capital indiscutida, no solamente en América del Sur, sino en todas las posesiones españolas. Es una ciudad muy lujosa, es una ciudad con muchas riquezas, con lujo, con boatos, es una ciudad absolutamente aristocrática. En el 18 esto comienza a decaer un poco, sobre todo después de las reformas borbónicas, pero en líneas generales Lima sigue manteniendo esta gran
ciudad de corte, ¿no es cierto? Que hasta ahora se mantiene. Y que de hecho la presenta Joseph, corrígeme por favor si me estoy equivocando, como una de las capitales creo que más fastuosas. Sí, en su centro histórico. Sin lugar a dudas, en la época virreinal es la capital del virreinato durante el siglo XVI y XVII más importante de América. Y cuando uno recorre las capitales lo puede notar abiertamente. Abiertamente, a pesar de que hemos destruido mucho. Sí, claro. ¿No? Sí. A pesar de que hemos destruido mucho, lo que queda está muy bien. Imagínate si hubiéramos respetado la traza urbana, ¿no es cierto? Que hubiéramos modernizado algunos edificios, pero respetando lo antiguo, ¿no? Y quizá el tercer gran hito, luego de la época virreinal, es de mediados del siglo XIX en adelante, o mejor aún, después de la guerra con Chile en adelante, digamos 1880 hasta 1940, donde Lima vuelve a tener esta importancia oligárquica, ¿no es cierto? Mucho de la canción criolla, me refiero al vals, más o menos nace en esa época. Pero si me permites, yo creo que hay un cuarto hito, que es la Lima de hoy. La Lima de hoy que incluye a toda esta faustuosidad, pero que además va mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, por dar un solo ejemplo que es conocido, Lima es la ciudad del Perú en donde más se habla quechua. Entonces eso ya nos lleva en la ciudad del Perú donde más se habla quechua. Más que en Cusco, más que en Cajamarca. Así es, ¿no? Interesante, claro, ese dato. Claro, tenemos una cifra de migrantes. Aquí enorme. Están todos los provincianos. Así es. Si hablamos de migrantes y de hijos de migrantes, en Lima el 80% de la población o es hijo o nieto de migrante o es migrante, ¿no? Claro. Entonces, yo, por ejemplo, el limeño puro, pues algunos se lamentan y dicen ya no existe, pero no es que no existe, porque el hijo de migrante que nació en Lima es también limeño. Debe apropiarse del centro histórico y del criollismo, pero también aportará sus propias tradiciones culturales. Joseph, ¿de qué punto del Perú, digamos, la población migratoria en su mayoría, a qué punto del país le pertenece? En Lima, sobre todo de los Andes, y del sur, ¿no? En general, el sur es quien más migra. El sur siempre ha sido más olvidado, más pobre. En general, es quien menos carreteras ha tenido, por ejemplo, quien menos integrado ha estado, donde más pobreza ha habido. Y son los que más vienen, pero no solamente de allí, ¿no? Evidentemente del norte y de la costa norte también tenemos una importante presencia en Lima. Yo tengo la sensación, Joseph, de que no conocemos Lima. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero incluso, y lo voy a reconocer abiertamente, ahora que trabajo en un rincón de Chorrillos, hay partes de Chorrillos que yo no conocía. Sí, claro. Y que recorro y digo, Dios, esto existía, claro, ¿no? Claro. Fíjate, tengo 30 años en Lima. Yo suelo hacer 2 preguntas a mis alumnos en clase. La primera, les pido que levanten la mano los que son hijos, los que tienen 4 abuelos limeños. Y usualmente nadie levanta la mano. Y si levanta la mano, la levanta 1 o 2. Y lo otro que les pregunto es si conocen el centro histórico. Ya no hablo Chorrillos o San Juan del Lurigancho, el centro histórico. Y los que lo conocen es porque alguna vez fueron con el colegio. Bueno, yo conozco porque trabajé años en el comercio y lo he recorrido. Claro, pero no es la mayoría. Hay gente que nunca ha pisado ni siquiera la Plaza de Armas. Así es. Y que puede tener un discurso, ¿no? Lima tiene cosas muy bonitas, etcétera, pero que no las conoce. Así es. Yo creo que hacia eso deberíamos, así como apuntamos a revalorar la canción criolla, a que haya cada vez mayor investigación al respecto, también debemos revalorar, identificarnos con esas cuestiones que son pues simbólicas de Lima. Así como hay las huacas, también están los templos coloniales y también las estructuras republicanas, pero también, ¿por qué no conocer los extramuros, los que le llamamos los extramuros de la ciudad, que ya están cada vez más integrados y que demuestra lo que, en fin, Rolando Arellano decía hace algún tiempo, que en Lima la riqueza ahora está distribuida por barrios que no son los tradicionalmente ricos, ¿no? ¿Cuáles son tus puntos preferidos en Lima? Digamos, si la típica pregunta, ¿no? Si viene un extranjero o te está escuchando alguien en este momento que no conoce, que siente que no conoce de verdad la capital, ¿a dónde le recomiendas ir?
¿Cuáles son tus puntos favoritos? Mira, yo soy historiador, entonces como pecado profesional, ciertamente los llevo al centro histórico. A la Plaza San Martín, la Plaza de Armas, la Catedral, San Francisco, Santo Domingo. Pero los llevo también a Pollana, ¿no? Y claro, algunos barrios residenciales, etcétera. Y los hago conocer también el metro, porque me parece que es un recorrido muy interesante, aunque no bajes de él, recorres buena parte de Lima. ¿Te refieres al metro o al tren eléctrico? Al tren eléctrico. El tren eléctrico es muy interesante. Sí. Yo lo he recorrido también, como dices, de cabo a rabo y no necesariamente bajándote. Así es. Es un buen paseo. Es un buen paseo. Sí. Te muestra muy bien Lima. De acuerdo. Te muestra además algo que es muy singular de acá, los techos de Lima, ¿no? Los techos de las casas hay de todo. Hay alucinantes, ¿no? cuando pasas de pronto ves cosas que nunca has pensado ver en una azotea. Así es. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, este clima tan benigno en el cual no llueve, ¿no? Claro. Entonces, como no llueve, en la azotea puedes tener lo que sea. Pero cuando llueve, cariño, no, claro, todo se va al diablo si es que no lo has cubierto bien. Así es. Muy bien. ¿Y el mar? ¿Dónde dejas el mar? Porque también siento, y esta es una, de repente, experiencia muy personal, pero cuando yo era chiquita y venía de vacaciones a Lima, y tengo mucha familia acá, lo que más me llamaba la atención era el mar. Y yo siento que los limeños no quieren el mar, que viven de espaldas al mar. Yo creo que tienes toda la razón. Yo diría que estamos empezando a valorar el mar hará unas 2 décadas. Hemos vivido a espaldas del mar. Espaldas. No mirando al mar, jamás, sino dándole la espalda al mar. Y es lo más bonito que tiene la capital. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Hemos descuidado el mar, ¿no? Porque muchas veces lo hemos echado a perder. Pero ahí está una oportunidad de revalorarlo y ponerlo en valor, ¿no? Como se dice. Claro. Joseph, ¿dónde vives? Yo vivo en Surco. En Surco. Y ahí está el Surco Viejo. Ahí está el Surco Viejo. Que la plaza de Surco Viejo es bonita. Es preciosa. Me gusta. Así es. ¿Qué más me recomiendas en Surco? Yo diría que Surco Viejo, sí. Ya. Lo otro es muy moderno. Sí, pero también interesante también conocerlo. Es interesante, sí, claro. Claro que sí. Claro. Ahora quiero recorrer bien San Juan del Lurigancho. Como está de moda y como Acuña ha dicho que se va a mudar por allá, tenemos que ir. Ojalá nos invite a su casa, ¿no es cierto? Ahora, San Juan del Lurigancho es interesantísimo, ¿no? Es el distrito más poblado de Lima. Sí, claro. Tiene más de 1 millón de habitantes. Tiene una tradición bilingüe. Da muchos votos. Hay varios parques o señalética bilingüe en español y en quechua. ¿En serio? Efectivamente. Y bueno, y además, por supuesto, en San Juan del Lurigancho está también toda la modernidad, ¿no es cierto? Hay una serie de centros comerciales, de marcas. Claro, y además cada vez como tú dices, los mal llamados conos. Así es. ¿No? Ahora son unos grandes centros de pueblos de desarrollo. Sin lugar Lamentablemente la capital ha crecido de manera desordenada, no hay remedio, pero ojalá algún día... Esa es una lamentable característica también de Lima. Nosotros crecemos sin planificación alguna. Hasta más o menos 1920, 1940 algo de planificación hubo, pero luego la realidad como que le gana al Estado, ¿no es cierto? O sea, usualmente en las ciudades se hacen primero las carreteras y luego se crean los polos de habitación. Aquí fue al revés. O primero se hace los alambrados eléctricos, el agua y luego las casas. Aquí lo hacemos al revés, precisamente porque el Estado no ha sido eficiente. Bueno, Joseph, ha sido un placer conocerte. Espero igualmente, que volvamos a vernos para hablar de historia. Yo encantado. De repente podemos hablar de historia electoral también. Pero encantado, claro que sí. Maravilloso. Vamos a ver las campañas pasadas con Joseph Daher. Ahora sí, ya estoy pronunciando bien el nombre, sí, porque también hay que hacer memorex histórico. Muchas gracias, ha sido Joseph Daher, profesor en la Escuela de Ciencia Política. Oigan, cuiden Lima, ¿no? O sea, por favor, dejen de tirar basura a la calle, dejen de escupir